El sol comenzaba a elevarse sobre el mar de Galilea cuando Jesús llegó a Capernaum, una ciudad costera junto al mar de Galilea, llena de vida y movimiento. Las calles estaban animadas por pescadores que regresaban con sus redes, comerciantes que ofrecían sus productos y viajeros que cruzaban la ciudad rumbo a otras regiones. Era un lugar estratégico donde se mezclaban culturas, lenguas y creencias. Apenas llegó, su presencia no pasó desapercibida. Muchos ya habían oído hablar de él, del poder con que enseñaba, de los enfermos que había sanado, de los milagros que se contaban en cada rincón de Galilea. La gente comenzó a reunirse, algunos por curiosidad, otros con esperanza, y muchos con fe. Jesús caminaba entre ellos con serenidad, observando a las personas, deteniéndose en los rostros cansados y en los corazones que buscaban consuelo. Cada paso que daba traía consigo una sensación de paz. En Capernaum encontraría nuevas oportunidades para mostrar la compasión del reino de Dios, y sería testigo de la fe inesperada de aquellos que, sin pertenecer a Israel, creían con una certeza profunda. En tiempos de Jesús, el Imperio Romano dominaba el mundo conocido con su poder, leyes y ejército. En el corazón de ese ejército estaba el centurión, un oficial que mandaba a unos 100 soldados. No era un noble, sino un hombre que había ganado su rango por mérito, valentía y disciplina. El centurión era responsable de mantener la moral, la formación y la disciplina de sus tropas. Dirigía los entrenamientos, organizaba guardias y marchaba al frente en batalla, siendo ejemplo de autoridad y liderazgo. En las provincias conquistadas como Judea o Galilea también cumplía funciones civiles, mantener el orden, aplicar justicia menor y garantizar el cumplimiento de las leyes y los impuestos. En Capernaum vivía un centurión, pero a diferencia de muchos en su posición, era respetado también por los judíos, pues mostraba bondad y justicia en su trato. Sin embargo, su corazón estaba turbado, uno de sus siervos más queridos y fieles estaba gravemente enfermo. El siervo yacía postrado, debilitado por la enfermedad, con la vida escapándosele lentamente. El centurión observaba con impotencia cómo se apagaba día tras día, sin que sus recursos ni su poder pudieran hacer nada por él. Había llamado a médicos y sanadores, pero ninguno lograba detener el avance del mal. A pesar de su rango, el centurión sentía una profunda compasión. No veía en su siervo a un simple sirviente, sino a un hombre valioso, alguien que había ganado su afecto con lealtad y servicio sincero. En medio de su angustia comenzó a oír rumores sobre un hombre judío que sanaba a los enfermos con solo una palabra o un toque. Un maestro distinto, de mirada serena y autoridad divina. Fue entonces cuando en su corazón nació una esperanza que iba más allá de lo que su mente romana podía comprender. Si aquel hombre realmente tenía el poder que decían, quizás todavía no era demasiado tarde. El centurión, conmovido por la gravedad de su siervo y por la esperanza que había nacido en su corazón, decidió pedir ayuda a Jesús. Algunos evangelios relatan que fue personalmente, otros que envió mensajeros en su nombre. En cualquier caso, su intención era la misma, suplicar con humildad por la vida de aquel a quien tanto apreciaba. Antes de que él llegara, algunos ancianos judíos que conocían bien al centurión, se presentaron ante Jesús para hablar en su favor. Eran hombres respetados en la comunidad, y sus palabras tenían peso. Hablaron con sinceridad, recordando cómo aquel oficial romano no era como los demás, amaba al pueblo de Israel, los trataba con respeto y hasta había mandado construir una sinagoga para ellos. Sus gestos de generosidad y justicia habían dejado huella, y ahora esos mismos hombres intercedían por él. Así, mientras la petición llegaba a Jesús, el testimonio de los ancianos mostraba que incluso en medio del poder y la autoridad romana, había corazones tocados por la fe y la bondad. Cuando Jesús se dispuso a ir hacia la casa del centurión, el oficial, lleno de respeto y humildad, mandó un nuevo mensaje para detenerlo. En su interior comprendía que se hallaba ante una autoridad muy superior a la suya, una que no provenía del poder militar ni del imperio, sino del cielo. Reconocía que, aunque él tenía bajo su mando a muchos hombres y sus órdenes eran cumplidas sin demora, la palabra de Jesús poseía un poder distinto, un poder que podía sanar, restaurar y dar vida sin necesidad de presencia física.
Aquel entendimiento revelaba una fe profunda, una convicción que trascendía las fronteras de su cultura y su rango. Conmovido, el centurión confesó su indignidad de recibir al maestro en su casa. No era falsa modestia, sino la conciencia clara de que estaba frente a alguien santo, alguien que no necesitaba entrar bajo su techo para obrar un milagro. Bastaba una sola palabra pronunciada por Jesús para que su siervo fuera sanado. Con profunda reverencia, el centurión expresó lo que guardaba en su corazón, la certeza de que el poder de Jesús no dependía de la distancia ni del contacto físico. Él, un hombre acostumbrado a mandar y ser obedecido, comprendía el peso de la autoridad. Sabía que las palabras de quien tiene verdadero poder bastan para que algo suceda. Por eso, con humildad y fe, reconoció que Jesús no necesitaba entrar en su casa ni tocar al enfermo. Bastaba con que pronunciara una sola orden, una sola palabra, y la enfermedad obedecería. Solo di la palabra, y mi siervo será sanado, fue su pensamiento firme, lleno de confianza absoluta. En ese instante, su fe trascendió los límites de su cargo, de su nación y de su religión. No hablaba como un soldado romano, sino como un hombre que había descubierto la verdadera autoridad, la del Hijo de Dios, cuyo poder se manifestaba con compasión y cuya palabra tenía el poder de devolver la vida. Jesús escuchó las palabras del centurión y se maravilló. Su fe, sencilla pero firme, superaba todo lo que había encontrado hasta entonces en Israel. Entre los suyos había visto dudas y exigencias de señales, pero aquel hombre extranjero, un soldado romano, creía sin necesidad de ver. Su confianza plena en el poder de la palabra divina conmovió al maestro. Con asombro, Jesús proclamó ante todos que ni siquiera en Israel había hallado una fe tan grande. Aquella declaración resonó entre los presentes, revelando que la verdadera fe no depende del linaje ni de la religión, sino del corazón que confía plenamente en Dios. Entonces, sin moverse del lugar, Jesús pronunció la palabra que selló el milagro. A distancia, con la autoridad del cielo, declaró sanado al siervo del centurión. En ese mismo instante, la enfermedad desapareció, y el hombre que agonizaba recobró la fuerza y la vida. Mientras Jesús terminaba de hablar, los enviados del centurión emprendieron el regreso a la casa. Caminaban con una mezcla de esperanza y asombro, recordando las palabras que habían escuchado del Maestro. No sabían cómo ni cuándo sucedería, pero algo en su interior les decía que todo cambiaría. Al llegar, fueron recibidos con una noticia inesperada. El siervo que momentos antes estaba al borde de la muerte ahora se encontraba de pie completamente sano. Su rostro ya no mostraba sufrimiento, y la enfermedad había desaparecido como si nunca hubiera existido. Los hombres se miraron unos a otros, maravillados. Habían sido testigos de un milagro ocurrido a distancia, sin contacto, sin ceremonia, solo por la palabra de Jesús. Comprendieron entonces que su autoridad no conocía límites y que la fe del centurión había sido respondida con poder. Capernaum, aquella ciudad junto al mar, no volvió a ser la misma. Desde ese día, muchos hablaron del oficial romano que creyó sin ver, y del maestro cuya palabra bastó para devolver la vida.